Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez y Anthony Abellás. En esta oportunidad vamos a hablar, diría yo, del tema del que está conversando todo el mundo en este momento en Venezuela, en nuestro país, y es que José Néstor Pekerman ya no es el seleccionador vinotinto. Hernán, otra vez, como ha sido constante en los últimos años, nos quedamos sin entrenador. Sí, sin entrenador, además faltando pocos meses para el inicio de la eliminatoria. Hay muchas cosas todavía por resolver. Por ejemplo, ¿se quedan integrantes del cuerpo técnico de José Pekerman o hay otro entrenador a la vista? ¿Qué pasa con la planificación? Esto de una u otra manera que representa para el fútbol venezolano en la selección vinotinto pensando en sus aspiraciones de cara a la Copa del Mundo de 2026. Bueno, este va a ser la piedra angular de nuestro episodio, causas y consecuencias de todo este tema, el contexto que lo engloba hasta este momento. La noche del miércoles 8 de marzo, que es cuando estamos grabando este episodio, estaremos conversando con todos ustedes y esperamos también su interacción sobre la salida de Pekerman de la Vinotinto. Esto es Día de Juego. Esto es Día de Juego. Recuerden de inmediato que este episodio es presentado por MasterBets 365, la mejor plataforma de apuestas deportivas. Así que vayan y jueguen. Además nos cuentan cómo Sí, sin les miedo fue a ganar, con es el MasterBets, eslogan, así que ¿no? sin miedo. Miren, bueno, vamos a arrancar. Hoy, Ponte miércoles, en la mañana, la Federación Venezolana de Fútbol, mediante un comunicado, anunció la salida de José Néstor Pekerman, pero el primer párrafo para mí es muy importante. ¿Por qué? Dice, la Federación Venezolana de Fútbol comunica oficialmente la finalización de la relación laboral con Pascual Lescano y José Néstor Pekerman. No dice y todo su cuerpo técnico. Y además, algo curioso, que lo hablábamos durante el transcurso del día y antes de grabar este episodio, se menciona primero a Pascual Lescano y normalmente en este tipo de vínculos la figura protagónica es el técnico, es obvio decirlo, ¿no? Y se menciona, repito, primero a Pascual Lescano, que ha sido una persona muy polémica, no solo desde la llegada de este cuerpo técnico a la Federación Venezolana de Fútbol, sino en el paso de Pekerman por el fútbol colombiano, por la selección Colombia. Sí, luego el comunicado continúa diciendo, para la FBF es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega. Por tanto, seguiremos trabajando para garantizar que esos estándares se cumplan, dando lo mejor por nuestro deporte con profesionalidad, seriedad y rigor. Es el comunicado que hoy oficializó lo que comenzamos a leer el día de ayer, luego de una filtración, asumimos, del lado de José Pekerman a los medios argentinos, que fueron los primeros en dar la noticia que habría concretado su salida de la selección vinotinto. Sí, de hecho ayer en la mañana, ayer martes, Diario Olé de Argentina era el que daba la noticia como un hecho, no era una especulación, en el lenguaje periodístico se nota, ¿no? Cuando es una información de una fuente o cuando es algo ya prácticamente confirmado, y Diario Olé, uno de los principales medios deportivos de Argentina, confirmaba la noticia. Esto creció como la espuma muy rápido. Sí se sabía que por la situación país, el tema del arranque de la Liga Fútbol 2023, el torneo de reserva que no se está jugando hasta ahora. Que en teoría va en paralelo al torneo de Primera División. Al calendario correcto de Primera División, porque si por ejemplo jugase Caracas contra Academia Puerto Cabello, en el torneo de reservas es el mismo partido, pero con la sede inversa, ¿no? Ojo, el año pasado creo que arrancó un poquito más tarde igual, ¿no? Bueno, pero por ahora no hay luces de sí. que arranque, y era, en teoría, uno de los requerimientos de este cuerpo técnico desde el punto de vista de la macroescala, es decir, del proyecto que a priori se vino a implementar acá, bueno, con el objetivo fundamental de clasificar a la Copa del Mundo. De hecho, fue una de las razones de por qué desaparece la conocida por muchos norma del juvenil en la Primera División. Bueno, vamos a darle contexto. Vamos a decirle primero quién es Pascual Lescano, quién es José Néstor Pekerman, para que la gente de una u otra manera entienda. José Néstor Pekerman
no necesita mayor presentación. Correcto. Entrenador por muchos años en Argentina, brilló nada más y nada menos con aquella generación que conquistó un Mundial Sub-20, Lionel Messi, Kun Agüero y compañía. Muchos de estos futbolistas que hoy brillan con Argentina pasaron por las manos de José Néstor Pekerman. Recientemente lo vimos con Colombia clasificando las Copas del Mundo. Se quedó muy cerca de la clasificación en 2018, pero más allá, digo, de trascender en 2018, pero más allá de todo esto, el entrenador Pekerman es muy conocido. No te digo que en el continente, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, en todo el mundo, y es considerado, incluso voy más allá, mentor de muchas de estas figuras, sí. O maestro, ¿no? De jugadores, exjugadores y hoy personas relacionadas al fútbol que, si bien fueron futbolistas profesionales, hoy en día son técnicos, ¿no? Como el caso de Pablo Aimar, por ejemplo, asistente de Lionel Scaloni en la selección argentina de mayores. José Néstor Pekerman, inevitablemente, por estar vinculado de forma directa a la figura de Pascual Lescano, ha estado envuelto en esta polémica, y por ahora, incluso desde su etapa en Colombia, no se puede afirmar a ciencia cierta, desde el punto de vista de las pruebas y de lo tangible, que haya estado involucrado en algo negativo, ¿no? Lo cierto sí es que la figura de Pascual Lescano ha sido muy polémica, como tú bien dices, y sin duda alguna se habla, una de las posturas, en este caso la oficial, la federativa, se habla de que pudiese haber un tema de malos manejos administrativos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para que la gente esté también en sintonía, Pascual Lescano no es entrenador. Correcto. Pascual Lescano es periodista de profesión, luego es conocido como un empresario en el mundo del fútbol y representante de José Néstor Pekerman. Incluso José Néstor Pekerman, en conversaciones con los medios, siempre habla de Pascual Lescano como el hombre que lo representa, es su agente prácticamente. Y su yerno. Y es su yerno, además hay un vínculo familiar. Pero cuando pasaron por Colombia, ¿cuáles fueron las acusaciones? Iban desde señalamientos por parte de la prensa colombiana, hablando de favores o un conflicto de intereses en la convocatoria de los futbolistas. Sí, incluso cobro de coimas en algún momento. Se hablaba de cobros, se hablaba de si tal jugador firmaba con un agente, bueno, podría ser llamado a la selección. Esto siempre incluso hubo algunas diferencias con futbolistas que decían, ¿por qué Pascual Lescano entra en el camerino? ¿Por qué Pascual Lescano entra en el camerino de la selección colombiana cuando no es entrenador? Muchos lo veían como extraño. Y todo esto enrarecido o agravado por el hermetismo ante los medios de comunicación locales, que es algo que también se vivió hasta este momento con la prensa venezolana, ¿no? Muy poco, por no decir nunca, se tuvo la oportunidad de hablar directamente, bueno, con el profesor Pekerman o con su cuerpo técnico, mucho menos con el señor Lescano, que en el caso de la Federación Venezolana de Fútbol hacía las veces de manager de la selección, se encargaba de aspectos administrativos, logísticos, y tenía una incidencia inevitable también en lo deportivo, en la gestión deportiva, a pesar claro. de que, vuelvo y repito, porque creo que desde el punto de vista curricular es una información muy valiosa, Pascual Lescano no es entrenador ni se ha dedicado a dirigir en primera persona algún equipo competitivo. Bueno, de hecho, Pascual Lescano, una de las cosas por las que también se le señala en Colombia es con el manejo de los recursos. Se habla, por ejemplo, de algunos gastos que no fueron del todo bien justificados o gastos para muchos exagerados por ejemplo, creo que era arrendamiento de los sitios donde ellos vivían. Y bueno, lo cierto es que la federación, cuando presenta a José Néstor Pekerman, ese mismo día avaló que el manager de selecciones nacionales iba a ser Pascual Lescano. Luego, al menos yo pude conocer que una de las exigencias de Pascual Lescano era tener un control de todas las selecciones y tener control sobre temas que ya tú mencionaste. Sí, ser un filtro, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Ser el gerente, ser el administrador gerente de todas estas selecciones masculinas nacionales, y de una u otra manera eso lo avaló la Federación Venezolana de Fútbol. La misma Federación Venezolana de Fútbol le dio el poder o le dio el alcance de sus decisiones para, bueno, gestionar
Le dio la autoridad. Sí, le dio la autoridad a para sabiendas tal gestionar todo vez, esto. aunque sea incomprobable hasta los momentos, de todo el ambiente enrarecido en torno a Lescano y Pekerman en Colombia, en la selección Colombia. Entonces, cuando todo esto implosiona, y les repetimos, estamos grabando a la noche del miércoles 8 de marzo, hay dos posturas encontradas, ¿no? Una, que Hernán ya les leía el comunicado, en donde la federación pues apela a algunos valores que argumenta que no se está cumpliendo por parte de estas dos personas, que son las que menciona. Tú bien dices también que no involucra a su cuerpo técnico ni de forma genérica ni de forma individual, no menciona a más nadie, solo a Lescano y al señor Pekerman, que, bueno, no están en la línea de los valores federativos, ¿no? Se hizo una auditoría hace muy poco en la federación y al parecer, desde ese punto de vista administrativo, Pascual Lescano no pudo responder con transparencia sobre algunos cuestionamientos que se le hicieron. Y la contraparte y la pugna de posturas, de matrices de opinión que hasta ahora se están tratando de establecer en todo este tema, en este caso de Ya la parte vamos a contar. de los técnicos y todos ellos correctos, es la que les vamos a decir, es que hubo un incumplimiento por parte de la federación de algunos elementos de este proyecto integral que en teoría se planteó cuando se contrató a todas estas personas. Quédense ahí, vamos al entretiempo, vamos apenas segundos al entretiempo y ya venimos para seguir desarrollando este tema acerca de la salida de José Néstor Pekerman de la Vinotinto. Bien, estamos de vuelta del entretiempo aquí en Día de Juego. Estábamos hablando en la primera parte, Hernán, sobre el contexto de todo este tema de la salida del profesor Pekerman de la selección Vinotinto como entrenador de la selección venezolana de fútbol de mayores. Hablábamos, repito, de todo lo que poco a poco se fue cocinando y muy importante, cuáles son los argumentos de las dos partes, ¿no? Que en principio argumenta la federación, que argumenta también el cuerpo técnico para su salida. Esto a día de hoy, porque muy probablemente vengan ruedas de prensa de lado y lado o comunicados oficiales, más de la federación que ya publicó uno y otro de Pekerman para esclarecer un poco las cosas según su versión de los hechos, y eso nos dará muchas más luces de este gran rompecabezas que estamos intentando armar. Mira, una de las versiones es la del lado federativo hubo una inspección o una auditoría por una empresa llamada Deloitte, que es una muy conocida, una de las grandes conocidas del mundo, donde encontraron algunas irregularidades. No, eso no dice como que la persona específicamente, dice en cuál área se cometieron estas irregularidades, y tiene que ver con las selecciones masculinas nacionales de Venezuela de fútbol. Recordemos que en la federación hay fútbol playa, fútbol sala, en fin. y la rama femenina también. Estamos hablando que en el área del manejo de los recursos que administraba Pascual Lescano hay algunas irregularidades. Ya la relación, tengo entendido que la relación entre la directiva de la federación y Pascual Lescano venía con chispas. O sea, venía con chispas por distintas cosas, incluso esto de una u otra manera, lo que me dicen, que no es solamente las cosas que pasaron, sino las formas que tiene Pascual Lescano. Es al menos lo que me dicen. Bueno, lo cierto es que esta relación se tensó y hubo una propuesta de seguir con Pekerman, pidiendo como condición que se retirara Pascual Lescano, evidentemente por la relación que une a Pekerman con Lescano desde hace unos 12, 15 años más o menos, y guiándonos por el comunicado oficial, es evidente que Pekerman, si esa es la hipótesis, no se dio ante esa postura de la federación, ante esa solicitud, y allí se termina de fracturar oficialmente. Que ya pasó en Colombia, ojo. Sí, claro, fue más o menos la misma razón por la cual Pekerman no renueva de Colombia. Lo que pasa es que el contexto en cuanto a los resultados deportivos era mucho más amigable y tal vez no generó toda la polémica que estamos viendo ahora, pero empieza a haber un patrón, y por eso nosotros, creo que responsablemente, a pesar de que algunas cosas son inferencias, nos damos cuenta que, oye, algo pasa con Pascual Lescano. Hay un precedente. Manejo, sí, hay un precedente. Ahora, ¿qué va a suceder en el muy corto plazo? Hay un sudamericano sub-17 el 30 de marzo. No, ¿por qué al principio del episodio les leíamos el comunicado y decía Pascual Lescano y José Pekerman?
aparentemente varios de los miembros del cuerpo técnico de José Pekerman Sí, a eso iba. quieren seguir. Quieren seguir y se quieren desmarcar justamente del el que sea el patrón de conducta del señor Lescano y bueno, inevitablemente José Néstor Pekerman está vinculado a él, ¿no? Pero creo que lo que nos compete tratando de ahora pensar en el futuro a muy corto plazo es qué va a pasar con el fútbol venezolano, ¿no? Que al final es lo que nos debe doler a todos, no solo como gremio periodístico, sino cualquier persona que le guste esta disciplina deportiva y la siga en su día a día. El 30 de marzo, como te decía, hay un sudamericano sub-17, se hizo un módulo hace poco, pero bajo total hermetismo, al parecer solo estuvo presente el preparador físico, no se conoce quién va a ser el técnico de esa selección Hubo un técnico sub-17. de la selección sub-17, aunque no fue anunciado, que era Ayude, apellido Ayude, Damián Ayude, compartió en Argentinos Junior con Lescano, por cierto, y bueno, recibió una oferta en México y Claro, se fue. sí, Entiendo se que no estaba conforme con algunas de las cosas que estaba viviendo aquí. Fue No- el primero en bajarse del barco, si el mal no primero. recuerdo, del proyecto cuando llegó, ¿no? De Ujú. todos los nombres que venían para encargarse de las selecciones en sus distintas categorías, el profesor Ayude fue el primero justamente que dio un paso al costado, pero nunca se anunció un sustituto. Tal vez hace meses no parecía algo de gravedad, pero a medida que iba pasando el tiempo y ahora que tenemos el sudamericano en puertas, el 30 de marzo va a empezar, hay una incógnita muy grande, creo yo, agravada ahora por esta situación. Yo creo que irónicamente que esto haya pasado puede liberar tal vez a nivel federativo la toma de decisión, es decir, tratar de nombrar a una persona inmediatamente porque no tienes el condicionante, sea cual sea y al nivel que sea o con la gravedad que sea, de la presencia del Lescano o incluso del propio profesor Pekerman, ¿no? Y lo que dice Hernán es súper, súper importante porque nos puede dar luces de quiénes serán las personas o los candidatos a encargarse, ya sea de forma interina o no, de la selección absoluta. Hay una fecha FIFA pronto también y lo que tú decías, algunos miembros del cuerpo técnico estarían evaluando la posibilidad de mantenerse apegados al proyecto y seguir teniendo responsabilidades con el fútbol venezolano. Estamos hablando de Fernando Batista, por ejemplo. Entiendo que hay conversaciones ya abiertas con esos miembros para, de una u otra manera, definir cuáles serán los próximos pasos a seguir. Sí, cuáles serán los próximos pasos a seguir. Evidentemente la Federación Venezolana de Fútbol está trabajando bajo manejo y protocolo de crisis. Es una decisión que van a tener que tomar rápido y vendrán más informaciones en los próximos días porque por ahora la situación no se ha esclarecido para nada. Está en pleno punto de ebullición. Nosotros quisimos hacer este capítulo justamente para analizar lo que a día de hoy tenemos sobre la mesa, Ojo. pero pareciera que hay una responsabilidad compartida y creo que es lo más responsable decirlo así, ¿no? Ojo, aquí el que pierde es uno solo, ¿no? El fútbol El fútbol venezolano. venezolano. Sí. Y creo que lo hemos hablado en varias oportunidades fuera del aire, de los espacios donde tenemos en los medios. Hay que revisar esto porque a veces da la impresión que se implosiona, que el fútbol venezolano constantemente implosiona. Y ojo, hay otro punto para asomarlo en la discusión. ¿Qué dejó Pekerman? O sea, cuando termina un ciclo, lo normal que tú haces es decir, ¿qué dejó este ciclo? O sea, yo te hago esa pregunta. Hoy por hoy, después de 1 año y 3 meses en el cargo, ¿qué dejó Pekerman? Sí, a ver, muy rebuscadamente yo podría rescatar algo que al final no dio resultados tampoco, pero que a mí me parece positivo, ¿no? Si no está viciado desde ningún punto de vista, y te lo voy a argumentar. Me gustó que cuando llegó el técnico parecía que traía un equipo de trabajo amplio y que se iba a encargar de todas las categorías formativas y también de la mayor, por supuesto, y eso me hablaba a mí de una idea unificada de juego o de un proyecto en común o de un trabajo mancomunado. Yo creo que a nivel de selección, sobre todo en Venezuela, si queremos dar el paso histórico de clasificar a un mundial de una vez por todas hacer las cosas bien, para mí el proyecto debe tener esa envergadura. Ser no, Pedrito antes de ser Pedro. Sí, correcto, y que no sea tal vez la sub-15 una metodología particular, un micropaís, ¿no? Una coherencia Sí, en la gestión deportiva. Ecosistema, Claro. correcto, que haya una coherencia, una unificación de la metodología, del mensaje y de la planificación en todas las categorías. Claro, ustedes dirán, bueno, suena positivo, mejor dicho, pero a nivel de resultados ni hubo el tiempo ni dejó el mejor sabor de boca porque, por ejemplo, el sudamericano sub-20 no tuvo los mejores resultados a pesar de que Venezuela clasificó a la siguiente fase. ¿Qué podemos rescatar? La final del Maurice Revelo.
pudiese ser, ¿no? Y es relativo porque al final no es un torneo de carácter oficial, si bien es cierto tiene mucha notoriedad y mucha fama como un torneo de categorías inferiores, sub-21 o sub-23, según sea el caso, pero para mí es lo único. Y yo te devuelvo la pregunta ahora y vamos llegando al final del episodio. ¿Qué enseñanza nos deja todo este problema? ¿Qué enseñanza nos deja el tema Pekerman en la selección venezolana? Mira, para mí una de las grandes enseñanzas que deja esto, y yo creo que el valor más difícil de sostener en la vida es la coherencia. Sí. Y creo que tiene que haber una coherencia. A veces en el discurso, en la planificación y por supuesto en nuestros actos. Si se le abrió las puertas a Pascual Lescano y se le dieron poderes plenos para la administración y la gestión de las cosas, bueno, había que hacerlo bajo unas condiciones, Sí, ¿no? ahí se cometió un error, no sé si ingenuidad, entendiendo el precedente de Colombia. O Y ahí es donde yo involucro la inevitable corresponsabilidad, aunque en menor medida, de la federación en todo este problema. Claro, porque también tú dices, bueno, si la manera de yo lograr cerrar a José Néstor Pekerman Es ceder de manera mayúscula en esto. es dar claro. un cheque en blanco, bueno, ya se sabe que el cheque en blanco no debe funcionar. Sí, Que o tiene sus riesgos y lamentablemente aquí pasó O mal. te doy un cheque en blanco siempre y cuando tú te mantengas por estos estándares. Sí. O sea, es poner las reglas del ¿Sabes juego qué? claras. Planteándolo así y respondiendo a mi propia pregunta, yo creo que la enseñanza de lo que tú estás diciendo a nivel federativo también aplica, por ejemplo, para el gremio periodístico y para la opinión pública. No subestimarnos tanto. Yo creo que por momentos también pudo haber incurrido en el mismo error por ser Néstor Pekerman o vamos a suponer Gustavo Alfaro o el técnico que tú quieras. Uno tal vez se condiciona y piensa de antemano que esa persona está en lo correcto en absolutamente todo y no cuestiona Dices amén a sanamente todo. algunas decisiones. Por ejemplo, la norma del juvenil o que el torneo de reserva si era viable o no económicamente. Uno al principio creía que podía ser algo positivo y se condicionaba a opinar bajo la premisa muy simplista de dejemos trabajar al técnico. Vamos a hacer algo. Hay prórroga. Ya venimos con el cierre. Vamos a hacer una prórroga y venimos con el cierre. Ajá, ya sabemos la postura de la federación, ya sabemos también lo que ha filtrado el entorno de José Néstor Pekerman. Ahora bien, comencemos a sacar conclusiones. Para mí, es bueno que haya pasado ahorita y no a pocos días de arrancar la eliminatoria. ¿Por qué? Porque te da tiempo de tener un técnico, ya sea un interino, Bocha Batista, que es uno de los que más se menciona, o venga otro entrenador y definir entonces una planificación en base a todo esto. Sí, a ver, lo que pasa es malo, todo, pero Claro. dentro de lo malo que suceda lo antes posible con respecto al inicio de las eliminatorias, bajo esa premisa es lógico decir que mejor hoy que dentro de 2 meses, ¿no? O en septiembre, cuando más o menos está estipulado de este año que empiecen las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Si fuera Bocha, ¿cómo lo ves? Si yo fuera Bocha, No. O sea, si fuera el técnico si fuera Bocha Bocha, Batista, ¿estás de acuerdo? va a ser una opinión inevitablemente superficial y no porque nosotros no tengamos más argumentos para defenderla, para respaldarla, y es por el propio hermetismo, ¿no? Pero lo poco que se ha sabido y se ha escuchado de Fernando Bocha Batista, me parece que es una persona muy preparada, por lo que uno le conoce fuera del proyecto venezolano y por el respeto a lo interno que uno sabe que le tiene y cómo se ha involucrado incluso en procesos de entrenamientos o en algunas planificaciones tácticas o el armado del equipo desde muchos puntos de vista. Yo creo que no quiero que la comparación suene muy directa, ¿no? Porque es el técnico campeón del mundo, pero si con Scaloni funcionó algo parecido, bueno, Bocha Batista a menor escala, en la selección venezolana, con muchas cosas que ganar y muy pocas que perder, yo creo que si hace las cosas bien, desde la ética y desde la moral, y hay unos valores y unos lineamientos incluso jurídicos bien claros, puede tener su oportunidad. Bueno, eso es otra cosa que tocaste, ¿no? El tema jurídico. Hay que ver cómo va a terminar ¿Cómo queda todo eso? esa pugna legal Claro. entre la federación y Pero te Pekerman. digo, por Pero, ejemplo, si hablando de cualquier nombre, yo no estoy diciendo que esto sea una realidad, pero si me hablaras de Gustavo Alfaro, yo prefiero a Gustavo Alfaro por la experiencia en Sudamérica. Ojo. Por poner nombres, ¿no? Si el tema era seguir con Pekerman, pero no con Lescano, Bocha Batista era uno de los
miembros principales de ese cuerpo técnico y podría entonces darle continuidad a lo que buscaba hacer Pekerman sin tener al Lescano. Claro, en algunas declaraciones Pekerman lo investiga de autoridad. Decía, bueno, en algún momento Fernando Batista puede asumir las riendas, sí, por un tema de edad, de desgaste físico y de por falta eso te de digo, energía. o sea, si yo te digo Era mañana, el heredero lógico, ¿no? si yo te digo mañana, ¿qué hacer? Tú querías tener a Pekerman y la línea directa de Pekerman era Bocha Batista. Entonces, no tengo a Pekerman, pero puedo seguir el trabajo que se venía haciendo. De alguien empapado del proyecto que en teoría te gustó porque por eso lo contrataste. Claro, y que tú no tienes ninguna objeción al proyecto. Sí. Tú lo que tienes es una objeción a los manejos de un miembro del proyecto. Sí, sí, es que parece lo lógico. Ahora bien, también veo natural y normal que la federación en su momento y muy a lo interno, lo deben estar haciendo desde ya, baraje algunos nombres, ¿no? Y quedará de parte de ellos, pero repito, y creo que ahí coincidimos, pareciera lo lógico, lo natural y hasta lo más sencillo, me atrevería a decir yo, pudiésemos decirlo desde el punto de vista contractual, jurídico, tal vez sea un poco más fácil hacer ese empalme, bueno, con la salida de Pekerman y dejar con contrato vigente a algunas personas que ya estaban dentro de la federación trabajando. Bueno, esto vamos a seguir dándole... Va a mutar, esta noticia va a mutar. Y sí. que no sabemos si el día de mañana, cuando usted vea este capítulo, ya estará todo resuelto. Si es así, haremos otro capítulo para hablar de eso. Sí, inevitablemente, correcto. ¿no? Quisimos fue cumplir con ustedes en caliente, hablar de la noticia en pleno desarrollo, pero probablemente amerite otras partes, como bien Miren, dice. comenten, suscríbanse. Compartan este material con quien ustedes consideren en esa conversación de WhatsApp que seguramente tienen acerca de la Vinotinto y de lo que pase. Bueno, compártanlo y comenten. ¿Qué les pareció? Bienvenidos todos. Aporten al debate, queremos conocer su opinión, qué les parece, quién tiene hasta ahora mayor grado de responsabilidad, ¿no? La federación, ¿creen que pudo haber hecho mejor las cosas, cubrirse un poquito más las espaldas? ¿Está fallando desde su punto de vista efectivamente el profesor Pekerman o Lescano? ¿O ustedes sienten que el ala de Pekerman y Lescano tienen la razón en todo esto? Sí, correcto. O que no hay héroes, ¿no? En esta historia, que también pudiese ser que todos tienen algo de culpa, algo de responsabilidad. Es otra de las hipótesis. Bueno, atentos a nuestro canal, suscríbanse, denle like al video, es súper importante para nosotros, y @eldiadejuego en Instagram. Allí también anunciamos siempre cuando venimos con nuevos episodios y algunos fragmentos de cada capítulo si ustedes no han tenido la oportunidad de verlos completos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros.